Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. ¿Por qué trabajamos? ¿Es posible eliminar la cultura del vivir sin trabajar? ¿Qué papel desempeñan los sindicatos? ¿Por qué se reduce la fuerza laboral en Cuba? Estas serán algunas de las interrogantes que trataremos de responder en este programa y para eso nos acompañan el doctor en ciencias Antonio Aja Díaz. Él es director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Le doy la bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña Ariel Fonseca Quesada, él es director general de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Y nos acompaña el licenciado Leobanis Ávila Góngora, él es miembro del secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba que atiende la esfera de asuntos laborales y sociales. Le doy la bienvenida. Gracias por la invitación. Así iniciamos el programa de hoy. El turismo cubano tuvo una discreta recuperación en enero de 2023. En el primer mes del año se recibieron poco más de 246.000 visitantes, que representa un incremento muy significativo comparado con los 86.424 visitantes que ingresaron en enero del pasado año. A este resultado contribuye el acercamiento de varias agencias de viajes internacionales que se muestran interesadas en el destino Cuba, que sigue contando con un agradable clima. El fabricante de computadoras Dell anunció este lunes 6.500 despidos, el 5% de su plantilla, sumándose a una alta tendencia en el sector tecnológico estadounidense que ya ha seguido compañías como Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon y Twitter, en un contexto de caída de volumen de negocios y ganancias, estancamientos en cifras de usuarios y posible recesión. En alianza con el Programa Mundial de Alimentos, PMA, la empresa de seguros nacionales ESEN ofrecerá un nuevo producto denominado Más Resiliente, que a partir de la protección financiera permitirá a productores agropecuarios asumir la gestión de riesgos ante eventos climatológicos, especialmente en la región oriental del país. A modo de ensayo se escogió a los municipios de Manatí en Las Tunas y Niceto Pérez en Guantánamo, muy afectados por el primero de esos fenómenos, para implementar la nueva modalidad de seguros agropecuarios. El 52% de la riqueza mundial pertenece hoy al 10% más rico de la población global, mientras el 6,5% corresponde a la mitad más pobre, destacó la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La subdirectora del organismo internacional, Manuela Tomei, significó en la Comisión de Desarrollo Social de Naciones Unidas que aumentaron las desigualdades en materias de ingresos, empleo y derechos, a la vez que se intensificó la discriminación hacia las mujeres, los migrantes y los refugiados. Cuba enfrenta hoy un panorama en el que disminuye y envejece su población y con ello la fuerza laboral que debe mantener en movimiento su economía. ¿Cómo se explica esta situación y cuál es específicamente en términos demográficos? Profesora Aja, bienvenido nuevamente. Sí, muchas gracias y permítame saludar el que se haya decidido dedicar al tema del empleo este programa. Como tú señalabas, sí, tenemos una situación compleja desde el punto de vista demográfico, que no hay que enfrentar al envejecimiento, siempre lo digo, sí abordar el tema demográfico de manera integral. Cuba pues, es el país más envejecido de América Latina y el Caribe, tenemos el 21,9% de población de 60 años y más. Eso es resultado, por una parte, del comportamiento reproductivo en nuestra sociedad, de la mujer. Tenemos pocos nacimientos, bajos nacimientos, cerramos el 2022 con no más de 95.000 nacimientos. Tenemos una alta expectativa de vida que es producto de toda la acción social de nuestra revolución y además tenemos un saldo migratorio que es negativo, sostenido en el tiempo. Es decir, perdemos población por la migración. Perdemos población por la migración tanto externa como interna. Es decir, la inmensa mayoría de los municipios de Cuba y de las provincias de Cuba tienen saldos migratorios negativos, con la excepción de algunas provincias y municipios en el occidente del país. Esto hace que haya una complejidad en el tema. Pero en función de lo que estamos tratando hoy, a mí me gustaría llamar la atención no en el 21,9% de población envejecida, sino en el 63,4% de población en plena capacidad de trabajar, que son más de 7 millones de cubanas y de cubanos. Es decir, tenemos una población que es mayoría,
numéricamente hablando, en números absolutos, que está en plena capacidad de trabajar, de producir, de actuar en los procesos productivos de servicio en todo el país. Y ahí está el tema fundamental. Ahí está el tema fundamental, sobre todo porque la población en plena capacidad de trabajar comienza a los 17 años, para las mujeres llega a los 60 y para los hombres a los 65. Es decir, ahí hay una población joven, adulta, adulta joven todavía, que tiene capacidad para trabajar. ¿Dónde está el desafío de Cuba? A mi modesto entender, ¿en qué sectores se trabaja? ¿En qué sectores se emplea la población? ¿Cómo esa población realmente se ve reflejada la necesidad de trabajar? ¿En qué ese salario se realice realmente? Vamos a lanzarle esas preguntas a Ariel. Bienvenido. Muchas gracias. Ahora, yo apoyándome, creo que la introducción del doctor Aja nos permite abordar el tema desde como lo hemos estado haciendo en el sistema de trabajo que ha aprobado el gobierno, con macroprogramas que responden a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que decir que se ha diseñado y aprobado un programa de trabajo digno, respondiendo a un precepto constitucional, a partir de que el trabajo lo reconocemos en Cuba como un derecho y como un deber también de cada ciudadano. Ese programa de trabajo digno que persigue lograr tiene 3 proyectos, uno de ellos es la promoción y el acceso a empleos de calidad. Indiscutiblemente el doctor Aja abordaba cuáles son los números macros que ilustran la temática del empleo, casi 7 millones de personas en edad laboral. Nosotros... ¿Qué estrategias se tienen en cuenta para, como decía el profesor, que trabajen Exacto. las personas, invitarlos a que nosotros satisfagan sus necesidades a través del trabajo? Los datos brindados por la Oficina Nacional de Estadística e Información ilustran que hay cerca de 4,7 millones de ocupados. Quiere decir que tenemos una cifra importante de personas todavía de reserva laboral, de personas que están en la población no económicamente activa. ¿Qué se está haciendo? En primer lugar, se han estado aprobando estrategias de desarrollo local en cada municipio, provincia y el propio Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030, que deben permitir la promoción, la generación de empleo. Nosotros podemos ilustrar que el año pasado se pudieron contabilizar más de 240.000 empleos generados, esencialmente con la aprobación de los nuevos actores de la economía que se ha ido realizando en los últimos tiempos. Casi 100.000 personas se ubicaron en las micro, pequeñas y medianas empresas, pero el sector agroalimentario también recibió un importante, más de 24.000 personas lograron acceder o fueron beneficiarios de un usufructo de tierras ociosas. Es decir, que a partir del diagnóstico que el propio doctor Aja explicaba, se han estado desarrollando programas para la atención y para la transformación de este tema. Nosotros hemos hablado siempre de tasas de desempleo que son mínimas, que no llegan al 2%, que la diferencia es que las personas a veces no diferencian y dicen cómo que una tasa de desempleo por debajo del 2% si yo veo una población que no trabaja, que está sentada en la esquina. Y hay que aclarar que el desempleo, las tasas, tiene que ver con que las personas no estudian ni trabajan, pero van en busca de empleo. Por eso nosotros queremos concentrarnos y el proyecto va encaminado a medir más esa tasa de actividad o participación, que cuántas de las personas que están en edad laboral están trabajando. Lo interrumpo, perdóneme. Profesor, ¿son suficientes estas medidas? Mira, es complejo el poder evaluarlas así. Yo creo que estamos en un proceso muy rico de reconstrucción de la economía cubana, de proyección de la economía cubana, de darle el valor que lleva el trabajo, lo cual va tanto desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista subjetivo. Es decir, el cubano y la cubana tienen que saber, tener intrínsecamente de que para vivir hay que trabajar. Por supuesto que eso tiene que ver también con otros elementos de la macroeconomía y la microeconomía, en particular con el tema del salario y el peso que tiene la moneda nacional dentro de ese contexto. Por tanto, yo no podría decir si es suficiente o no. Yo creo que todavía hay que avanzar mucho. Yo tengo aquí, muy breve, el informe que hizo Cuba sobre la perspectiva de desarrollo humano en el 2019. Un excelente informe hecho
por varias instituciones académicas, centrado por el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, donde se plantea, y creo que es muy interesante lo que estamos discutiendo, que tenemos una elevada proporción de empleados en el sector terciario de la economía, unido a la decreciente participación de la industria, y ahora viene la otra parte, y el estancamiento en la agricultura. Perdón, ¿cuál es el sector terciario? Son las personas esencialmente que prestan servicio. ¿Qué servicio? Nosotros, el doctor Aja hace la observación a partir de que necesitamos que la principal generación de empleo exista en el sector primario, que son esencialmente el agroalimentario, o en la industria, que permitan la generación de productos, de bienes que puedan ayudar también a la exportación y a los productos que nosotros necesitamos en la vida cotidiana, que debe tender y propiciar la disminución también de la inflación que estamos viviendo. Y en particular con el tema, una de las estrategias fundamentales del socialismo que estamos construyendo en Cuba tiene que ver con la producción de alimentos, la autosustentabilidad de la producción de alimentos. Si tenemos un campo despoblado y envejecido, es muy difícil sobre esta base plantearnos una estrategia que dé como resultado producir más alimentos. Eso es una realidad, lo cual se mueve en diferentes escenarios. Tiene que ver con la movilidad de la población, con la migración, pero también con el desarrollo, que lo tuvimos en la década de los años 60, 70 y 80, y que por un grupo de cuestiones históricas en la Revolución Cubana, sencillamente lo hemos tenido que postergar o se nos ha atrasado. Yo quisiera escuchar a Giovanni al respecto. ¿Cuál es el panorama que enfrentan ustedes desde la Central de Trabajadores a la hora de abarcar y de sumar personas al movimiento sindical? Laura, este es un asunto que ha sido objeto de preocupación y ocupación por el movimiento sindical. Primero, bajo la línea de que las personas se incorporan al trabajo porque tienen motivación para hacerlo y que ello les permita satisfacer sus necesidades. Y para ello necesitan los ingresos. Evidentemente, en los últimos tiempos el salario ha venido teniendo una pérdida de su capacidad de compra. Y hemos estado insistiendo a partir de un grupo de medidas cómo nosotros incrementamos los ingresos de los trabajadores. Es decir, un grupo de medidas que se han aplicado que tienen que ver con la distribución de las utilidades, que tienen que ver con el decreto de ley 53, que permita incentivar en el sector empresarial que la gente tenga motivación para trabajar. Sí, nosotros hemos apreciado que hay muchas personas que no se incorporan al empleo porque no tienen esa motivación, porque los salarios que devengan no son suficientes para satisfacer sus necesidades. Entonces el movimiento sindical tiene que implicarse en un grupo de medidas que, aparejado a los ingresos, también mejoren las condiciones de trabajo en que esas personas desempeñan sus actividades. Y hacia esa dirección hemos dirigido un grupo de acciones de conjunto, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, hacer cumplir lo que está establecido. Por ejemplo, esas medidas que se aplican, está establecido que no solamente es el empleador, sino es el empleador de común acuerdo con el sindicato y con la implicación de los trabajadores buscándole solución para que esa empresa sea más eficiente, tenga más productividad, tenga una diversificación de sus producciones y como resultado de esa eficiencia tenga ingresos y entonces esos ingresos pueden entonces repartirse también a los trabajadores una vez que la empresa cumple con sus misiones y sus impuestos. Y al mismo tiempo se introduce un nuevo tema y es que hay un crecimiento en el sector no estatal de la economía. A eso le iba a preguntar si estas medidas y estas estrategias que se han venido aplicando solamente se restringen al sector estatal o también a los nuevos actores económicos del país. Bueno, evidentemente el país ha transitado por un grupo de medidas de reestructuración del sistema empresarial para buscar más eficiencia y ha habido un desplazamiento de un grupo de trabajadores que han pasado a laborar en el sector estatal. Como se explicaba, solo tenemos hoy en el país más de 6.500 MIPYMES, nuevos actores económicos, que es un nuevo reto, pero también el sector no estatal, el trabajo por cuenta propia, ha pasado a un proceso de perfeccionamiento donde se amplían precisamente para darle mayor oportunidad a esos trabajadores. Incluso cuando revisamos la estadística, hay un grupo importante, el 28%, aproximadamente el 29%, son jóvenes y muchos de ellos se incorporan por primera vez al empleo. No tienen una experiencia laboral, no conocen lo que es el sindicato, no conocen lo que es una estructura sindical, cuáles son sus derechos, cuáles son los deberes. Y aquí tenemos una alta responsabilidad a partir de las dos misiones que tiene el sindicato, que es organizar y representar. Y también tenemos un grupo importante de mujeres que se desempeñan en este sector de la economía. Y evidentemente tiene que haber una interrelación
entre la empresa estatal solista como el actor fundamental y el sector no estatal. Con Sí. estas reflexiones sobre la mesa, vamos a ver el siguiente trabajo que nos traen en este programa. Trabajo para mí, por mí, y vengo cuando no quiero no vengo, y el ingreso mío me lo busco yo misma. En particular cobras más que el Estado. A lo mejor tienes que trabajar un poco más, tienes que sacrificarte un poco más ciertamente, pero tienes mejor beneficio. En particular te puede pagar un poquito más, pero la seguridad del servicio social, la seguridad de vacaciones, seguridad de otras garantías que te da el Estado, que no te la da el particular, porque el particular es más inestable. Porque el particular se acabó el negocio y se te acabó y tienes que salir a buscar. Hasta cierto punto tiene el beneficio de que uno no tiene que firmar tarjeta, va a trabajar cuando quiere, llega a la hora que quiere, se va a la hora que quiere, pero en otro sentido hay muy pocos beneficios porque en estos momentos, como está la vida, la mercancía está muy cara y se le saca muy poca ganancia. Y entonces hay que pagar más cosas a la UNA, hay que pagar más, no sé, otras cosas que han salido, que han surgido, que en ese sentido tienen muy poco beneficio. Yo por el Estado muero con el Estado. Ese es el que me hace grande siempre. Si no produzco, no gano, eso nada de eso, pero yo diariamente tengo que hacer algo, me veo en la obligación de hacer algo para sustentarme, porque ese es mi sostén. Entonces el beneficio que le tengo eso, por sobre todas las cosas, es que yo soy mi propia jefa. Ese, que soy mi propia jefa aquí. ¿Y el salario? El salario sí no es igual que el Estado, que lo tengo todos los días, pero bueno, por lo menos diario me entra algo. Empleo, trabajo, es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Veíamos estos ejemplos puntuales que me recuerda cómo lo denominan específicamente. Nosotros llamamos el empleo el acceso de las personas al trabajo. El trabajo nosotros decimos que reúne mayor integralidad a partir de que las categorías es una categoría de la economía, el trabajo, que incluye los salarios o los ingresos, la contratación, la protección de la seguridad social. Son principios o valores que debe estar contenido en el trabajo. Y lo que subrayamos es que el trabajo en cualquiera de los sectores debe cumplir esas categorías. Y esto, por ejemplo, lo que veíamos en el material. Nosotros en el material ahí se ilustraba las personas, intuyo que trabajadores por cuenta propia o trabajadores del sector no estatal que decían soy mi propio jefe, tengo que pagar esto, lo otro. Nosotros, Giovanni lo decía, ya más del 30% de los trabajadores en Cuba, cerca del 32% de los trabajadores en Cuba son del sector no estatal. Ese reordenamiento laboral que en la actualización del modelo económico cubano se ha producido es una cifra bastante importante. Pero algo que queremos subrayar, Laura, es que existe en Cuba un código de trabajo y existe una constitución. Y hablábamos de derechos y tenemos que lograr que el código de trabajo y que todo lo que allí se recoja se cumpla en todos los sectores de la economía. Nosotros no podemos distinguir en que la contratación, la protección, hemos ido avanzando en la promulgación y en la puesta en práctica de regímenes de la seguridad social para que puedan protegerse los mismos riesgos en el sector no estatal que en el estatal. Y es algo que se ha ido avanzando y tenemos que lograr que los empleadores del sector no estatal cumplan con las regulaciones establecidas. Vamos a ampliar un poco más adelante en el programa, pero quiero saber qué cree Giovanni acerca de este tipo de trabajadores que afirman ser sus propios jefes. ¿Los ampara la ley? No sé, también usted habla, y los derechos, y usted mencionaba el hecho de trabajadores informales, pero esos trabajadores informales son trabajadores por cuenta propia. ¿Hasta dónde llegan los derechos, hasta dónde los amparan los derechos laborales de los sindicatos? Bueno, debemos señalar que a partir del propio intercambio con el sector no estatal de economía, los activos sindicales, es decir, los sistemas que tiene el movimiento sindical para interactuar con ellos, darles espacios de participación, se han conseguido un grupo de insatisfacciones que estaban en función de que no se recogían sus derechos. Y precisamente el Código del Trabajo del 2013 recoge un grupo de derechos que protegen al sector no estatal de la economía. Ahora, que estén en ley no significa que necesariamente se cumplan de esa manera. Por lo tanto, nosotros tenemos una misión de velar de conjunto con los organismos rectores
que atienden cada una de estas actividades de evaluar el cumplimiento de esos derechos en los trabajadores, teniendo en cuenta la estadística que hablamos ahorita, un grupo de jóvenes que no conocen sus derechos, que tal vez no tengan conocimiento de los derechos que son protegidos por ley. Y también hablar de que estamos en el sector privado, no es el sector estatal, donde hay un grupo de factores que velan por el cumplimiento de esos derechos. Es decir, el sector privado, donde la persona contrata directamente fuerza de trabajo, que está establecido que sea hasta 3 trabajadores. Pero dice que es su jefe, no tiene personas contratadas. Pero ¿Y en el caso de los trabajadores agrícolas? En el caso de trabajadores agrícolas también tiene su protección, ya sea las formas productivas, si son de UPC, si son de una empresa estatal. En el caso de lo que se habla del trabajo informal, nos estamos refiriendo a otra figura que no está reconocida. Los jornaleros, los jornaleros pudieran ser, o personas que tal vez un trabajador por cuenta propia tiene una cafetería y hay una persona que le da un servicio, pero no está contratado por esa persona, por lo tanto no está reconocido en ley, no paga tributos, no persigue un salario por esa persona, es decir, no está protegido por los derechos. El que está protegido por el Código del Trabajo es el trabajador no estatal que tiene una autorización a partir de la unidad de trámite del Ministerio de Trabajo o de Transporte que lo autoriza a ejercer actividad. Si usted evidentemente no ha presentado un proyecto en esa unidad de trámite, usted no está autorizado a ejercer la actividad. Por lo tanto, es un trabajo que es informal. Entonces, esas personas tenemos que ir trabajando en función de que presenten su proyecto y de que se incorporen al empleo. Porque una vez que usted está incorporado como trabajador por cuenta propia, usted no solamente tiene los derechos de esa ley, sino también tiene derecho a la seguridad social, a las vacaciones, la protección a la madre trabajadora, que tanto es para el sector estatal como no estatal. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que hacer acciones para ir incorporando esos trabajadores que le llamamos informal, pero de alguna forma están de forma ilegal ejerciendo una actividad. Profesor Aja, sí. Yo quiero conocer su opinión y que nos comparte un poco más para poder comprender mejor el fenómeno. ¿Es posible eliminar del imaginario popular, cultural cubano, de que se puede vivir sin trabajar? Bueno, primero el tema de la informalidad en la economía es algo que está en muchas economías en el mundo. La nuestra, que es una economía declarada socialista en construcción, tiene que velar exactamente por lo que los colegas han señalado. Es decir, que ir reduciendo esa informalidad. Sobre todo por lo que tiene que ver con los derechos de los seres humanos que estamos en el país de una u otra manera. En el 2019, tiene esta cifra, seguro que se ha modificado casi 3 años y pico después, el 69% de la población cubana estaba en el sector estatal. Y en el no estatal teníamos un 20% en el privado y un 11% en el cooperativo. Nosotros deberíamos incluso, estoy convencido que este privado debe haber aumentado en los 2 últimos 3 años. Seguro estoy convencido, no tengo la cifra, pero seguro. Estoy trabajando con las cifras de la UNEI del año 20. Pero nosotros tenemos que trabajar también no solamente por el tema de ir eliminando la informalidad, sino por aumentar la propiedad cooperativa. ¿Qué eso implicaría qué? Reformas importantes en las estructuras productivas del país y un diseño sobre esto que está. Yo considero que ellos pudieran saber mucho más que yo esto, pero creo que es seguir avanzando en esa dirección. Lo segundo que yo quería apuntar en este orden es que el romper con la percepción de que yo puedo vivir sin trabajar, eso lo da en primer lugar la realidad económica de un país. Mientras en nuestro país la única fuente fundamental para tener un ingreso, para tener un mejor nivel de vida, para elevarse en la vida, no sea trabajar y existan vías alternativas, sencillamente en el imaginario de la población va a estar eso presente y eso se va trasladando de una generación a otra. Más aún cuando nosotros tenemos un sistema educacional que lleva a que la población cubana tenga altos índices educacionales, profesionales, porque gran parte de esta población que yo he dicho son personas que tienen altos índices educacionales y que una parte importante son profesionales. Entonces, tenemos que tener un diseño para que los profesionales y el resto de la población con capacidades instaladas se vea representada en ese diseño y sienta la necesidad de realizarse en el trabajo. Ahora, Laura, aquí decir que nuestro Código del Trabajo es un código de derechos que abarca a todos los trabajadores. No obstante, a partir de que en el 2021
se ponen en vigor un grupo de normas jurídicas que perfeccionan el trabajo por cuenta propia y se comienzan a aprobar las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Evidentemente, el Código del Trabajo lleva un proceso de actualización, asunto que estamos trabajando de conjunto con el Ministerio de Trabajo, y desde nuestra apreciación es importante darle participación a ese sector no estatal de la economía en esas nuevas políticas que se van a aplicar para tener su criterio, su opinión en relación a este asunto. Y tiene que ver también con otro tema, de que al estar reconocido por ley esos derechos, esas protecciones, esas garantías, a veces no se aprecia la necesidad de estar sindicalizado en una estructura sindical. El papel del sindicato, como te explicaba, tiene dos misiones: organizar y representar a los trabajadores, sean del sector estatal, sean del sector no estatal o sean jubilados y pensionados. Evidentemente constituye una fortaleza para el movimiento sindical la posibilidad de intercambiar, de interactuar con el sector no estatal, que es un sector privado, pero en un país socialista. Por lo tanto, la manera en que podamos organizarlo, estructuras sindicales, que sea el espacio donde ellos puedan discutir un grupo de asuntos, de problemáticas que no tienen que solamente que ser insatisfacciones, también puede ser propuestas de soluciones para el desempeño de sus actividades, y es precisamente el sindicato una vía que tienen ellos para canalizar a través de nosotros con las autoridades, el gobierno, el Ministerio de Trabajo, los organismos rectores, también dar la oportunidad de que ellos nos acompañen en diferentes espacios donde se discuten esas problemáticas. Y evidentemente es una fortaleza para el sector privado contar con estructuras sindicales fuertes que puedan representarlo a los diferentes niveles y que sean espacios de discusión y que a través de ellos se pueda favorecer el desempeño de sus actividades, porque también hay que reconocer que ha sido el sindicato el que ha canalizado un grupo importante de planteamientos de este sector que han tenido solución a lo largo de los últimos años y que continuamos también trabajando en función de darle solución a lo que queda pendiente. Claro. Hace un rato lo escuchaba que quería añadir algo a lo que decía el profesor Aja. ¿Qué medidas toman ustedes para enfrentar la informalidad desde el Ministerio del Trabajo? Yo creo que se ha abordado qué significa la informalidad. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo estamos diciendo que tiene dos características esenciales. Un trabajador informal, uno, no tiene un contrato de trabajo, como tenemos no solo los trabajadores que trabajamos en el sector estatal, sino en el no estatal. Y segundo, que no tiene una protección de la seguridad social. Una diferencia importante tiene que ver con eso. Aja decía que este fenómeno de la informalidad no es ni siquiera donde más representación en nuestro continente, en el mundo, es en nuestro país, pero lo hemos comenzado a identificar. Se decidió por la Oficina Nacional de Estadística e Información que las encuestas nacionales de ocupación que se hacen anualmente va a empezar a recoger, va a empezar a identificar, para nosotros tener una magnitud cuantitativa de qué es ese, de cuál es la manifestación del fenómeno en nuestro país, y que indudablemente va a tener particularidades por las diferentes regiones, en zonas montañosas o costeras, en las grandes ciudades. Yo con este tema que mencionabas de la cultura del trabajo, se puede vivir sin trabajar, yo solo ofrecer las perspectivas estadísticas, porque a veces tenemos una percepción de nivel micro de lo que pasa en mi comunidad, pero en Cuba nosotros en el 2022 más de 170.000 personas que no tenían vínculo laboral se incorporaron al empleo, es decir, personas desvinculadas, más de 170.000. Y hablando del impacto del sector no estatal, de esas 170.000, 130.000 se dirigieron al trabajo por cuenta propia en esos proyectos que se han ido perfeccionando, de que ahora hay mayor amplitud, no solamente el desarrollo de una actividad. Quiere decir que nosotros estamos con varios caminos. Tú decías, ¿qué propuesta? Bueno, uno es identificar el fenómeno, la magnitud, en qué territorio, y también el proyecto Promoción y Acceso a Empleo de Calidad tiene que ver eso. No hay empleo de calidad si hay informalidad. Nosotros necesitamos, ahorita se decía, bueno, los trabajadores estatales, cuando se vulneran nuestros derechos, tenemos órganos de justicia laboral, pero va al tribunal. Y se ha definido también que los trabajadores no estatales, cuando sienten que han vulnerado sus derechos, vayan directamente al tribunal municipal. Yo quiero abordar en este tema también cómo se trabaja. ¿Hay estadísticas al respecto de cuántos van a los tribunales? Nosotros desde el Ministerio de Trabajo ahora mismo nosotros tenemos el funcionamiento de la justicia laboral, los órganos que están constituidos en cada entidad laboral que tenga más de 50 trabajadores, hay un órgano. Y cuando una de las dos partes no está de acuerdo con la medida, se recurre al tribunal
municipal popular y allí se dirimen los conflictos laborales. Ahora no tenemos la estadística y tendríamos que ver también cuántos trabajadores no estatales están asistiendo de manera directa a esas salas laborales o no al tribunal municipal a plantear cuándo se han vulnerado uno de sus derechos del trabajo. Laura, que este es un asunto donde el sindicato, una vez que ha identificado un grupo de situaciones problemáticas con los derechos de los trabajadores del sector privado, ayuda, asesora, canaliza, acompaña a esos trabajadores para que acudan a los tribunales a reclamar sus derechos. Además, es un tema que lo amplía la Constitución de la República y el Código de Proceso. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, les propongo. Vamos a escuchar lo que nos trae en esta ocasión nuestro gurú de Jatibonico. Muchos suelen afirmar que en materia de salario, en Cuba se tiene el diario, se vive sin trabajar. Sin embargo, al razonar, manejan otra opinión. Sin que les falte razón, dicen, igual se percibe que del sueldo no se vive. Curiosa contradicción. Una contradicción, una paradoja nos presentaba el gurú de Jatibonico. ¿Ustedes qué creen al respecto? Yo creo que indiscutiblemente el doctor Aja lo decía, en este propio espacio se han abordado los problemas macroeconómicos y también su impacto en la cotidianidad. Hay que decir que ha aumentado también, introduzco esto, ya hay más de 50.000 personas en Cuba que están pluriempleados, es decir, que tienen más de un vínculo laboral y propicia eso el aumento de los ingresos. Por eso hablamos ya de ingresos y no solo de sueldos o salarios. Giovanni explicaba lo del decreto 53, cómo hemos descentralizado un grupo de facultades para que el sistema empresarial pueda ponerse en igualdad de condiciones que el sector no estatal, a partir de no igualar al no estatal con el estatal, sino al revés. Y por lo tanto esa descentralización ha ido promoviendo el aumento, de todas formas, de una manera paulatina, de los ingresos, y se estudia también qué hacer, qué mecanismos utilizar para que el sector presupuestado, que es un amplio también sector donde agrupa una gran cantidad de trabajadores, pero donde están las conquistas fundamentales de nuestro país, son miles, cientos de miles los trabajadores que tenemos en la rama de la educación, de la salud, de la cultura, y por lo tanto tomar medidas ahí para a 2 años, poco más de 2 años de haber hecho una reforma general de los salarios y las pensiones, todavía el país necesita recuperarse de la crisis que ha ido atravesando el mundo. Profesor Aja, SST, y además, ¿cómo involucrar a ese más del 63% de la población que puede aportar? Yo creo que sí, que ahí el salario pues es parte consustancial de cómo vivimos la mayoría de los cubanos, lo cual no significa que nos sintamos satisfechos con él, y ese es el punto importante, porque mirando la economía, mirando otros programas que se han hecho en este mismo escenario, hay que reconocer las tremendas disfuncionalidades que tenemos en la economía cubana y que hacen que sencillamente el salario hoy no alcance. Eso no estoy diciendo nada que no se haya dicho con anterioridad. Y que tiene que ver con el valor del peso cubano y tiene que ver con otro grupo de elementos. En el programa anterior se abordaba este tema sobre los programas macroeconómicos. Y eso de una u otra manera incentiva más o menos a que la población se vea impelida en trabajar y buscar trabajo. Eso es una realidad. Yo creo que el tema central de todo esto está en que tenemos que lograr un desarrollo económico y social, no un crecimiento solamente, un desarrollo económico y social. Ese desarrollo económico y social tiene que estar sobre la base además de pilares fundamentales que necesita la economía cubana. Y eso va por el camino además de cambiar la concepción de cuáles son las estrategias de ese desarrollo en sentido hacia dónde tiene que ir la población. No es algo que se puede solucionar de un día para otro, pero si nosotros no buscamos que nuestra población comprenda y no tenga incentivos suficientes para vivir en el campo, hablando claro, para producir en el campo, hablando claro, bien, o ir hacia las actividades fundamentales, que no solamente es el turismo, sencillamente nosotros no vamos a avanzar en el tema.
Y esto lo digo además porque aunque comencé hablando del 63% y tanto de población que está en plena capacidad para trabajar, resulta ser que esto se va a ir disminuyendo. Es decir, la tendencia demográfica normal de Cuba es que va a ir disminuyendo la población, va a aumentar el nivel de envejecimiento, bien, quizás lleguemos a un 30% de envejecimiento para el 2030, 2035, seamos unos 10 millones, 11 millones de habitantes con una estructura por edad mucho más envejecida y con menor población para estudiar en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, para emplearse, para trabajar, para producir. No es un fenómeno solamente de Cuba. Eso iba a preguntarle, no, si era un fenómeno que solo ocurría en Cuba. Pero es esencialmente un fenómeno de países con una estructura demográfica de países desarrollados. En el caso nuestro tenemos un desarrollo social, pero tenemos ausencia de desarrollo económico. Entonces, ante eso tenemos que buscar alternativas. Esas alternativas están por la ciencia, la tecnología, la productividad, en cada uno de los procesos fundamentales del desarrollo económico, pero va también por cambiar la mentalidad de la población, y eso es un proceso. Yo, Laura, ¿Cómo cambiar la mentalidad? Yo agregar que en ese cambio de mentalidad, las acciones que hacemos también desde los diferentes organismos del gobierno para atender esto, yo quiero abordar también otra arista que tiene que ver con las brechas que tenemos en el empleo, que indudablemente la tenemos. Has hablado del 63% de personas en edad laboral, está cerca, las tasas de actividad que mencionábamos, está cerca del 66% en Cuba, pero la brecha que existe entre hombres y mujeres hay que destacar. En las tasas de actividad de los hombres es de 77 y de mujeres es de un 55. Hay 22 puntos porcentuales de diferencia. Y entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Exacto. ¿Qué nos está ilustrando esto? Que las principales reservas de personas para incorporarse al empleo está en el sexo femenino. ¿En qué trabaja Cuba? Cuba está diseñando también, en este año debe aprobarse las bases del sistema de cuidado, porque indiscutiblemente tenemos que adoptar políticas de cuidado que permitan que la mayor cantidad de mujeres que están saliendo del mercado laboral para cuidar sus hijos o para cuidar adultos mayores de esa población envejecida que se comentaba hoy acá, ese sistema debe proveer servicios de cuidado que permitan la incorporación al empleo de mujeres. Le quiero preguntar a Liobani, ¿qué protección existe para la mujer trabajadora específicamente, teniendo en cuenta esta explicación que nos daba Ariel? ¿Qué hace la Central de Trabajadores de Cuba, los sindicatos para proteger a esa mujer? Evidentemente la mujer trabajadora, yo diría que tiene su protección desde el mismo triunfo de la revolución, pero son políticas, leyes que se han ido aplicando que benefician y extienden los beneficios no solamente a la madre trabajadora, sino también al padre trabajador y a la familia también, que le permitan también a la madre incentivarse, motivar a tener sus hijos, porque tiene una protección, tiene una garantía pre y postnatal de esa licencia que se le garantiza, el acceso al empleo, la igualdad que tiene al mismo salario entre hombre y mujer, algo que no ocurre en el mundo, y desde también del propio papel del sindicato en los procesos de negociación colectiva se garantiza que el sindicato en ese papel de liderazgo con la presión de los trabajadores también evalúe qué más se puede hacer en una entidad para garantizar la protección de esa madre, de esa mujer, de esa madre trabajadora, que incluso está un grupo de sectores y de labores que no son comunes. Vemos una mujer hoy que es camionera, una mujer que es taxista, una mujer hoy que corta caña. Claro, pero a la vez se contradice esa protección con la cantidad de mujeres esa brecha entre hombres y mujeres. Claro, pero Liobani abordaba, tú le preguntabas cómo se protege hoy la mujer trabajadora. Y ahí está la distinción, y llamamos la atención que hay un 45% de todas las mujeres en Cuba en edad laboral que no están incorporadas al empleo, por lo menos de manera formal. Ahorita hablábamos de informalidad y decíamos, ¿qué implica la informalidad? Bueno, simple y llanamente que una mujer hoy que tenga un contrato y que esté formalizada, legal, en cualquiera de los sectores de la economía protegida y sale en estado de gestación, sale embarazada, tiene una protección. Una mujer que está en la informalidad, que está en la economía, cuida a una persona mayor o un enfermo. Exacto, en la economía subterránea no tiene acceso ni derecho a ser protegida por la seguridad social. A veces solo ilustramos el tema de la seguridad social cuando estamos cerca de la edad de la jubilación, pero el régimen de la seguridad social en Cuba
tiene una protección para todos los trabajadores desde el día 1 que tú te incorporas al trabajo. Por lo tanto, yo quería, por eso decíamos, la brecha esa de cómo logramos, eso tiene que ver con fenómenos culturales. El doctor Aja, desde el Centro de Estudio Demográfico, ha estado haciendo un sinnúmero de investigaciones que pasa en nuestro país, en lo rural, cómo se manifiestan todavía. Tenemos fenómenos sociales como el embarazo en la adolescencia. Hay que vincularlo porque son fenómenos también, son causas que traen aparejado en que luego esas personas no se incorporen a trabajar, que no terminen sus estudios. Quiere decir que hay un componente social aquí que hay que entender también para lograr cambiar patrones y fenómenos culturales, tradiciones que permitan la incorporación de la mujer. Hay todavía machismo en zonas rurales cubanas y tenemos que lograr quiero eso. escuchar al respecto al profesor Aja? Yo pienso que en primer lugar nosotros, nuestra estructura gubernamental, política, tiene un buen diseño de las leyes, de cómo aplicarlas y demás. A nosotros lo que muchas veces nos falta enormemente es después la voluntad de los que tenemos que aplicar todo eso, sea un centro de trabajo, sea una provincia, sea un municipio, en todas partes. Y eso es lo que se nos va de las manos muchas veces. Las brechas que tiene la mujer, una parte importante tienen que ver con el machismo. Una parte importante tiene que ver con la concepción de que es mujer y va a parir, y por tanto la empleo o no la empleo. Hablando claro. Esas brechas además tienen diferencias en las zonas del país, en el oriente, en el centro y en el occidente. Y brechas importantes también. Se habla del tema de la fecundidad adolescente, es un tema importante porque está prácticamente cercenando la vida de una niña de 14 años que va a tener un hijo y que ahí va a comenzar ya todo un proceso disfuncional, aunque tiene la tremenda dicha de tener ese hijo. Pero eso después tiene que ver con la inserción educacional, profesional de esa mujer con la familia, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ahí está el tema. Nosotros tenemos muchas leyes, tenemos muchas políticas, estamos avanzando ahora en todo un sistema de programas, proyectos sociales, económicos. Hay un programa de desarrollo humano, equidad y justicia social excelente. Hay una política de empoderamiento de la mujer. Pero todo eso tenemos que hacerlo, ponerle carne, vida y controlarlo y hacerlo que realmente se cumpla. De lo contrario, esas brechas se nos siguen dando. Esa brecha es importante, la de la mujer y la de los jóvenes. Ese es el otro punto importante. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener una población joven que no vea en nuestro proyecto su expectativa de vida. Ahora, muy brevemente, perdóneme, muy brevemente quiero que me expliquen, que me digan cómo es posible lograr que el trabajo ocupe el lugar central que está llamado a tener en la sociedad cubana de hoy. Muy brevemente, 1 minuto nos queda. Bueno, yo creo que indiscutiblemente tenemos que lograr, eso solo es posible si logramos desarrollar los proyectos y programas que hemos estado hablando acá. Tenemos que lograr que la economía se recupere, que los ingresos satisfagan las necesidades del trabajador y de su familia, que exista participación donde yo trabaje, no solamente el trabajo digno tiene que ver con los ingresos, sino con la participación que yo tenga en mi centro laboral, en mi vida cotidiana, y que indiscutiblemente el entorno donde yo me desarrolle sea acorde y me sienta satisfecho. Leobanis, perdóname, lo que querías apuntar. Te iba a explicar también que una de las limitaciones que tienen las mujeres para incorporarse al empleo es el tema de los ciclos infantiles, que son limitados en las capacidades, y se ha dado una oportunidad de abrir casitas infantiles en los colectivos laborales que cumplan los requisitos para facilitar el acceso al empleo de esas mujeres. Es un tema donde el sindicato ha estado exigiendo a un grupo de empresas que tiene las condiciones, los presupuestos y que tiene un grupo importante de mujeres en sus colectivos laborales para que favorezcan esta acción. Y con respecto a lo que decían, nos parece que el movimiento sindical tiene el gran reto de lograr que verdaderamente los trabajadores participen en la conducción, en el control de la economía, en la dirección de su empresa, en la conformación de esos planes y que se impliquen en las soluciones y que los empleadores tengan en cuenta los criterios de los trabajadores y del sindicato en función de impulsar que esa empresa sea eficiente, sea productiva y como resultado de esa riqueza tenga mayor ingreso los trabajadores. Profesor, la última palabra la tiene usted. No, de ninguna manera. Solamente apuntar 2 cosas. Primero, que es cierto,
tenemos un diseño con el tema de los círculos infantiles, pero todavía tenemos muchas deficiencias en poder cubrir todas las capacidades y necesidades en diferentes regiones del país. Eso es otra realidad que no la podemos obviar y que la población lo sabe perfectamente. En segundo lugar, nuestro país cuenta hoy con una actualización de la política para atender a la dinámica demográfica, aprobada por el Buró Político del Partido, que le corresponde por Constitución, y una comisión gubernamental que preside el primer ministro, que recientemente se rindió cuentas de la Asamblea Nacional, donde de una manera diáfana se han presentado los problemas que actualmente tenemos. Esto que estamos hablando es uno de los tantos problemas. El tema del empleo está en la atención a la dinámica demográfica, de lleno, de lleno. Yo diría finalmente que el problema, por lo menos diría finalmente por mí, que el problema está en lograr un desarrollo económico y social armónico. Mientras eso no sea una realidad, vamos a estar con todos estos problemas que tenemos que ir poco a poco trabajando. Lograr un desarrollo económico y social armónico. Con esta idea del programa me quedo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí en Cuadrando la Caja indagamos en los problemas, propusimos soluciones, porque no basta con interpretar, también es necesario transformar. Así estaremos más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al Barren